Bien, mis amigos, estamos regresando en vivo por Borinquen Radio. Soy Jorge Iván Rodríguez y usted está escuchando Directo al Punto por Borinquen Radio. Hoy estamos de bateador emergente por Jadaitza Cortés, lo que ya recupera prontamente y vuelve nuevamente a estar en la moderación permanente del programa. Pero hoy tenemos el panel económico de Directo al Punto. Muy interesante los temas que siempre se discuten aquí y con profesionales de primer orden, con el conocimiento y la experiencia para discutir los temas que se abordan en este panel económico. Nos acompaña en la noche de hoy los economistas Juan Villeta Trigo, Santos Negrón Díaz, y también ya está con nosotros el economista José García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento, y esperamos en algún momento que se nos certifique la presencia ya formal en el programa del profesor de Economía José Alameda. Pero vamos a dejar un espacio para que cada uno envíe un saludo a la audiencia. Hola, ya estoy aquí. ¿Me ves? ¿Me ves? Ahora, pues magnífico. Ahora, José Alameda. Sí. No te dejamos fuera, no te dejamos fuera. Es que de ninguna manera. Dije, no estoy en nómina, esto está malo. No, bienvenido, bienvenido. Es que la pantalla de no me dejaba ver. Que lejos. Está todo el mundo ready para el intercambio de opiniones y de puntos de vista. Sé que esta noche uno de los temas que vamos a estar discutiendo es el aspecto de la reforma contributiva. Pero antes de que abordemos ese tema y que cada uno de ustedes dé su expresión, me gustaría una breve reacción a la noticia que ha salido publicada en relación a que la Organización de Países Productores de Petróleo ha decidido incrementar la producción de crudo para tratar de impactar en la economía mundial a raíz de los precios del combustible. Den su saludo. Vamos a iniciar con el orden de José García, Santos, Juan Villeta y Alameda. Adelante, José. Buenas noches, encantado de estar con ustedes, principalmente con distinguidos colegas que aprecio tanto, su señoría, y espero poder compartir durante la noche pues, la discusión que tengamos del tema y de mi librito sobre reforma contributiva. Juan, señor Santos. Saludos, me encanta la idea de que se haya integrado al panel José García, distinguido compañero de trabajo en el Banco de Fomento, economista distinguido, profesor y autor de libros ahora, un libro sobre la historia de la reforma contributiva, de manera que estamos, como quien dice, bailando en la casa del trompo. Gracias, un privilegio para usted siempre. Bueno, Juan Villeta. Mira, buenas noches. Tengo que repetir una pronta recuperación a mi querida amiga de Arecibo. Arecibo sigue siendo un baluarte de Puerto Rico, aún abatido por todas las cosas que están pasando ecológico, desde el punto de vista de playa, etcétera. Pero mira, Jorge, a tu pregunta, yo creo que la gente se olvida, porque el partidismo ciega, que el mercado todavía hay lo que se llama las fuerzas de oferta y las fuerzas de demanda. Eso es ineludible. Muchos dirán que vamos a eliminar el gobierno, vamos a quedarnos con el mercado solo, vamos a eliminar el mercado, vamos a quedarnos con el gobierno. Ninguna de las dos. Va a haber una coexistencia. Pero lo más importante es, aquí ahora hablando de mercado, ¿por qué la oferta, los productores de petróleo, a tu pregunta, aumentan la producción? Uno, porque les permite ganar, y ahora vamos a entrar en cosas específicas económicas, unos incrementos en la producción, en el costo, porque ellos producen y el precio no va a bajar todavía. Pero por otro lado saben que si ellos no aumentan la producción, los OPEC, ¿no? A tu pregunta,
van a venir otras fuerzas de mercado, otros suplidores que van a vender ese producto porque saben que ahora mismo Rusia tiene una situación muy difícil, por no decir incómoda, por no decir derrotista, porque no hay duda que el mundo no va a aceptar los dictámenes de Rusia. Ahora, desde el punto de vista de mercado, lo que yo veo aquí es que esto es un abordaje de dos pasos. Anuncio que voy a aumentar la producción, pero no te anunciaron, Jorge, que van a bajar el precio. No nos engañemos, eso no es así. El mercado de petróleo es un mercado oligopolístico, que quiere decir que es un mercado de pocos suplidores y gran consumidores. Hoy yo hablaba de eso. ¿Cuánto me cuesta llenar un tanque de gasolina en el carro mío? 80, 90, 100 pesos. Ya la gente está un poco molesta. Ahora, también quiero traer, antes de ir a la reforma, y darle las gracias a José que vino, y tengo el libro de él y me lo he leído, así que podemos charlar sobre eso. Hay en esta semana tres eventos importantísimos. Antes de ir con eso, vamos a permitirle al profesor José Alameda que dé su saludo y su comentario sobre la noticia de la OPEP. Adelante, profesor José Alameda. Dale, José, vamos. Sí, mira, gracias por la invitación. Un saludo también al amigo José García. Un anuncio que quisiera hacer, que estoy muy conmovido, la muerte de Benjamín Batista, que trabajó mucho tiempo en la Junta de Planificación y que obviamente yo trabajé en la Junta con él. Oh, sí, muy querido, muy querido. Muy querido por nosotros. Y también, pues, como soy músico, pues la muerte del pianista del Gran Combo de Mayagüez, que tocó conmigo, Willy Sotelo, más joven que yo. Y yo recuerdo cuando tocaba con Edil Rivera, porque él llegó a la orquesta, era un nene, y ya pues lamentablemente se nos ha ido. Así que un saludo a la familia que es de Mayagüez, y lamentablemente pues hemos perdido una gran persona. Mira, ¿qué es lo que sucede en el mercado internacional del crudo? La OPEP genera mucha fuerza en el 1973-75 con aquel primer shock energético que surge de aquella famosa batalla, el Yom Kippur, ¿verdad? La batalla entre los israelitas y los árabes. Los árabes deciden invadir a Israel el día del Yom Kippur, un día festivo religioso, y se genera obviamente unos aumentos significativos de parte de la OPEP. La OPEP se convierte en un cartel bien poderoso estableciendo los precios, pero a través del tiempo que comenzaron a generar unas fuerzas en el mercado, otros productores entraron. Igualmente, al subir los precios, la gente cambió para tratar de fuentes de energía alternativas. Y para el 2014, los Estados Unidos comenzó a utilizar el famoso fracking. Fracking es y fracturación hidráulica, que convirtió a Estados Unidos en el primer productor de petróleo del mundo. Era Rusia, la Arabia Saudita y lo de la OPEP. Y entonces eso hace diluir la fuerza de la OPEP. La OPEP hoy día no tiene el poder de cartel que tenía anteriormente porque otros productores le han tomado, especialmente los Estados Unidos, le han tomado la posición de poder de oligopolio. En otras palabras, que ese poder del cartel ha ido resquebrajándose en manos de la OPEP. Obviamente, con esta situación de Ucrania y de Rusia, pues hay un espacio significativo para que se pueda entrar a producir más petróleo y de manera tal que se pueda estabilizar los precios internacionales del crudo. Finalmente, lo que quiero decir es que tiene que ser así porque el mundo tiene que estabilizar la capacidad de crecer y la capacidad de intercambio. Es cierto, la pandemia y obviamente con esta guerra de Rusia-Ucrania han destabilizado significativamente el comercio internacional, el movimiento de petróleo crudo a nivel internacional, los costos de refinación y obviamente por ahí para abajo las diésel, la gasolina. Y eso está obviamente haciendo un daño significativo a la producción de corto plazo de la mayoría de los países industrializados y los países pobres obviamente también. Así que de eso es que se trata. Yo creo que es la noticia que rompe, que es fundamentalmente
que la OPEP está tratando de ganar fuerza como oligopolio, pero a la misma vez establecer las pautas en el mercado. Son 646,000 barriles diarios que ellos piensan aumentar en la producción. Y aunque el doctor Juan Villeta Trigo ahorita hablaba de que no necesariamente implicaba una reducción en los precios, pero en la regla de economía, a mayor oferta debería. Sí. De hecho, hay un elemento que se llama el tiempo. El elemento, el factor tiempo, no nos olvidemos que entra en la ecuación y las cosas se tardan en caer en su sitio. Pregúntale al amigo García que en la reforma ninguna ha trabajado. Eso te quedó bueno. Vamos a escuchar a Santo sí, brevemente sobre su comentario sobre esto. Bueno, y continuamos la ruta con la reforma contributiva. Cuando alguien sabe que yo he sido profesor universitario, lo primero que me dice, yo tomé un curso de economía, yo me acuerdo de la oferta y la demanda, y se acuerdan de la curva de oferta, la curva de demanda, y se acuerdan que cuando la curva de oferta se desplaza hacia abajo y hacia afuera, generalmente pues el precio promedio en el mercado disminuye, sencillamente porque ahí los productores están compitiendo por la demanda existente, y el otro principio es Dios aprieta, pero no ahoga. La OPEP puede apretar, pero si estrangula a los países con precios extremadamente altos, entonces la recesión reduce a la larga el consumo de petróleo. O sea que se rebota como un boomerang a los productores, originadores, al cartel, de manera que ellos van a apretar, pero no tanto como para ahogar a las economías occidentales que dependen del petróleo, máximo ahora con la cuestión de las limitaciones en el acceso al petróleo ruso. De manera que esto es un ajuste inteligente, propicio y cauteloso en esos mercados esencialmente oligopolísticos que usualmente son despiadados, pero no tanto como para ahogar a los clientes. Vamos no sé si Alameda quería decir algo. No, es como en los casos de quiebra, tú no puedes matar al deudor. No puedes apretar demasiado. ¿Verdad? Entonces, es importante. Pero ¿cómo aprietan? ¿Cómo aprietan? Yo lo que digo, la OPEP es un cartel y obviamente los carteles pierden fuerza y a través del tiempo lo que han hecho los nuevos productores entrando al mercado, el aumento significativo de la producción de los Estados Unidos a través del fracking hidráulico. Si tú te fijas el mapa de Estados Unidos, North Dakota, las áreas del norte de Estados Unidos, Pensilvania, Texas, el famoso pozo que se llama Permian, es un pozo que se utiliza el fracking hidráulico. ¿Cuál es el problema con el fracking? Que es muy caro, ¿verdad? Relativamente los costos marginales. Y contaminante. Sí, y contaminante también, pero en términos del costo es bien alto. Y entonces Arabia Saudita y los de la OPEP tienen unas fuentes significativas de petróleo que pueden, más baratas, claro, producir más. Y recuerde que la OPEP estableció lo que se llama los boundaries, la frontera. El precio se mueve dentro de una frontera para tratar de evitar, como ha sido la teoría de la OPEP, tratar de evitar daños a la economía, porque no puedes matar al que te compra a ti. Tienes que fundamentalmente mantener la economía a flote y estabilizar a nivel internacional los precios del petróleo. Si se aumenta la inflación, te altera las tasas de interés. Claro. Entonces se te altera todo el sistema financiero y monetario a nivel internacional. La economía es una cadena, es una intrincada relación de factores, sistema, sí, ¿verdad? Que hace que las economías tengan que tener cuidado cuando tú estás tratando inclusive de hacer un boicot contra alguien. De eso es que se trata todo. ¿Ves? Bueno, hoy estoy aquí. Adelante, Alameda, si quieres completar tu argumento. No sé si José García quería decirnos algo. No, antes de entrar con él, porque tengo planificado que esta última parte, previo a la pausa, la consuma José García por dos propósitos: que reaccione e introduzca el tema de la reforma contributiva, y que posteriormente, luego de la pausa, ustedes continúen. Le quiero enviar un saludo, si me están escuchando, a mis ex profesores de economía,
Fran Jimmy Sierra de la Universidad Interamericana, el profesor Dr. Jonathan King y Freddy González en Aguadilla, que fue mi profesor en uno de los cursos. Mira, así que mi Sierra me dio clase a mí, eso es más viejo que el frío. Tremendo profesor, colombiano. Jorge, hablando de profesores, ya que José Alameda es profesor activo, los otros tres no. Toda esta explicación que dio es lo más importante aquí. Tan pronto tú abres la puerta a cómo se estructura la curva de oferta, cuáles son los supuestos de la curva de oferta, cuántos jugadores hay, cuál es la información. Entonces, todo lo que él trae se va por ahí. O sea, que esa puerta no me la abra José, porque yo te voy a decir que la curva de oferta, cuando dice Santos que baja o se desplaza, no necesariamente, porque si hay un kink que se llama una ruptura, no hay equilibrio en el mercado. Así que, José, claro. Quieto. Vamos a verlo. Vamos a pasar con José García para que haga sus expresiones y de una vez él decida introducir el tema de la reforma. Adelante, José. Yo quiero añadirle aquí a lo planteado por los diferentes compañeros, queridos compañeros, que esto es un anticipo y una respuesta de la OPEP ante la noticia que salió hoy en los medios, que ya se anticipaba del embargo europeo al petróleo ruso. Por tanto, ya anticipábamos que iba a haber una reducción en la oferta. Claro. Mi amigo Vieta no quiere reconocerlo, pero se anticipaba claramente una reducción en estos momentos históricos, en esta coyuntura de que todavía tenemos los rezagos del COVID y encima la guerra. Ya sabíamos que esto era una decisión que se iba a tomar y es otro anticipo también en respuesta que sabemos que en algún momento el gobierno de Estados Unidos se vislumbran unas elecciones en noviembre y en la producción petrolera el presidente de Estados Unidos va a dar las instrucciones de que se activen y esas reservas salgan al mercado más activamente de lo que han estado y eso va a conllevar, no hay duda, a si acaso no va a haber una reducción significativa, pero reduzca el ritmo, si acaso, de crecimiento de los precios, porque como bien señala Santos y Alameda, hoy día el cartel no es el cartel de hace 20 y 30 y menos 40 años. La demanda se ha tornado menos inelástica por la participación principalmente de Estados Unidos y Rusia dentro del mercado internacional de petróleo. O sea que a mí no me sorprendió, era algo que se esperaba, la respuesta de un organismo que sabe que está perdiendo en trayectoria histórica y que la única forma de minimizar sus pérdidas, tanto de mercado como de ganancias, es que aumentara su producción diaria petrolera. Yo lo que espero es, antes de que José entre con lo de reforma contributiva, mira, no dejes que entre, porque ya viste, el precio no ha bajado. Mientras no baje el precio, pero a eso voy, Villeta, a eso voy. A decirte que yo espero que toda esta discusión que llevamos aquí se refleje con una disminución en el precio de la bomba de gasolina, que eso la gente que nos está escuchando lo va a entender mucho mejor. Eso sí lo van a apreciar. Excelente. Adelante, profesor. Adelante. No se iba para una pausa. Tú no ibas para una pausa. No. Vamos a dejar que José continúe. La pausa a la 27. Adelante, José. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a este programa. El libro de reforma contributiva, trasfondo, impacto y alcance que acabo de publicar es producto de una investigación académica que he llevado a cabo durante los últimos 7 años y combinado con un conjunto de experiencia de más de 30 años en el gobierno, participando en diferentes como economista, como técnico, como asesor, tanto en la rama ejecutiva como en la rama legislativa, en asuntos de materia contributiva, y quise, por iniciativa quizás de los mismos estudiantes míos que me decían, profesor, hace falta un compendio histórico de las reformas contributivas que uno pudiera ir para toda esa transformación. Ya yo había publicado un ensayo hace 5 años atrás sobre el tema
y durante la pandemia quise ampliarlo y me remonté al 1898 hasta el 2020, que cubre 122 años desde que llegaron los americanos a Puerto Rico, cómo se desmontó el sistema español y se estableció el sistema norteamericano de impuestos y esos voy a decir, fundamentos que se establecieron ahí, cómo fueron evolucionando a través de estos últimos 100 años. No solamente se discuten reformas, sino también en el interín han habido muchas propuestas, como ha habido muchas reformas que no han llegado a primera base. También han llegado, como dice Santos. Santos tiene una expresión ahí muy jovial y a la misma vez muy asertiva de la reforma perpetua, ¿verdad? Exacto. No hay una administración de gobierno que no hable de una reforma contributiva. Eso mismo, me acuerdo cuando él fue mi jefe en el banco por muchos años y siempre nos hablaba, oye, José, ¿tú te has dado cuenta que esto de la reforma contributiva le deben decir, en vez de reforma contributiva, eliminen la contributiva y pongan reforma? El eterno retorno. El eterno retorno. Los políticos no cambian. Pues básicamente, no sé si tengo espacio para entrar entonces, o en el próximo espacio, entrar sobre el contenido a grosso modo y que los compañeros me puedan hacer preguntas sobre la investigación. Bueno, vamos, como ya estamos cerca de la pausa, para que no se te interrumpa tu exposición. Si hay un breve comentario que Santos quería hacer, porque te estaba escuchando a Santos reaccionar. Adelante, Santos, antes de irnos a la pausa. Yo quisiera intercalar este comentario. El hecho de que haya muerto Benjamín Batista, uno de los estadísticos economistas más brillantes que yo conocí en mi carrera, un modelo de servidor público, un sabio bien profundo. Yo siempre confié altamente en su consejo, tanto en la Junta de Planificación como en el Banco de Fomento. Le extiendo mi más sentido pésame a su familia, una persona que yo aprecio enormemente y doy constancia de su enorme productividad como empleado público. Sí, yo me hago eco de ese comentario, eso es verdad. Yo doy testimonio también. Compartimos con él muchos años, tanto cuando estuvo en el banco como en el Departamento de Hacienda, con el distinguido caballero, buen compañero, excelente economista, estadístico. La memoria institucional de la Junta de Planificación de los últimos quizás 40 años era don Benjamín Batista. No había preguntas sobre un número, un dato, una metodología, una estadística. Una enciclopedia. ¿Cuándo se creó? ¿Cómo se creó? Las limitaciones que tenía desde el punto de vista científico, que él no te explicara con ese dominio y conocimiento. Y fue un servidor público. Vamos a unirnos a la condolencia para la familia, que tenga paz, fortaleza y consuelo de Dios en este momento. Y a nombre de todos ustedes, vamos a ir a la pausa en Directo al Punto con Adaísa Cortés. Soy Jorge Iván Rodríguez como bateador emergente. Nos vamos, pero regresamos. Adelante, Luis Lajara en el control. Bien, gracias por continuar con nosotros en el programa Directo al Punto con Adaísa Cortés. Soy Jorge Iván Rodríguez, estoy como bateador emergente en la noche de hoy en el panel económico de Directo al Punto por Borinquen Radio. Y antes de la pausa teníamos a José García, que iba a introducir el tema sobre reforma contributiva, y le vamos a pasar el turno sin más dilación para poder tener tiempo para que tanto Alameda, Trigo y Santos puedan reaccionar. Adelante, José García. Sí, como le estaba diciendo, pues esta investigación la estuve desarrollando durante los últimos 7 años y básicamente hago un compendio histórico de cómo fueron los fundamentos, ¿verdad? Del sistema contributivo en Puerto Rico, desde que llegaron los norteamericanos a Puerto Rico, la invasión norteamericana, y cómo se fue en los primeras décadas, principalmente las primeras 3 o 4 décadas, hasta que conocemos ya más reciente, durante la época de don Luis Muñoz Marín,
lo que serían las 4 reformas principales, como la reforma de la contribución sobre ingresos, la reforma de arbitrio, la reforma o ley de incentivos industriales. Sobre esa particularmente, no solamente la discuto, sino que presento las diferentes posiciones que había dentro del gabinete de don Luis Muñoz Marín. Estamos hablando de eso, Luis Descartes, su posición vis-a-vis Moscoso, e inclusive antes de Muñoz ser gobernador, en la época que estaba el gobernador Togwell, que no tenían la misma visión, vamos a decir, o la misma orientación que tenía Moscoso, de que la sesión debería ser full y de 100%, ¿verdad? Y de a largo plazo. Esas discusiones, de una forma u otra, se validan de forma empírica con estudios que se realizaron, como el estudio de Taylor, el estudio de Mohinder Bhatia, y otros estudios de Kaufman y otros norteamericanos que vinieron a Puerto Rico e hicieron un estudio que evaluaron durante los primeros años de la reforma, establecerse la ley de incentivos, la efectividad y el consenso básicamente fue, bueno, no hay duda que la ley de incentivos ayudó a Puerto Rico a la transformación de una economía agrícola, una economía industrial, la importación de capital y a la creación de empleo, pero tuvo, ¿verdad?, un costo fiscal significativo que en cierta forma en el 2018, los otros días, se computó en lo que conocemos los economistas el gasto tributario y aparece el costo que realmente de la ley de incentivos industriales y de los incentivos, todos los incentivos económicos, de lo que representan de esos 23.000 millones que computó el Departamento de Hacienda. En cierta forma, el componente principal son esos incentivos. O sea que no hay duda que ahí hay ¿verdad?, vamos a decir, un hueco que se fue creando junto con otras bases del sistema de los impuestos, como es la contribución sobre ingresos, y ni hablar del impuesto sobre la propiedad, que se creó una cultura en Puerto Rico de no pagar contribución sobre la propiedad o pagar el mínimo, y ahí dedico lo que yo llamo el balón político, de que una vez se establece la ley de contribución sobre la propiedad en el 47, se realiza esa tasación y no se vuelve a realizar una tasación hasta el 58, que yo le llamo una tasación de oficio. Muchos colegas me planteaban que la última tasación fue esa, y yo les aclaro, yo trabajé 4 años en el departamento de tasación en Hacienda, en los primeros pininos, y eso fue una tasación, eso fue una revisión que hubo de los llamados costos unitarios, donde se basa la valoración de las propiedades inmuebles, pero el Departamento de Hacienda no fue al fin. O sea que la última tasación científica que se hizo en Puerto Rico fue en el periodo del 47 al 51. Por tanto, de ahí sale la ley de exoneración contributiva o ley 24 de los 60, que fue un balón de políticos entre ambos partidos para fines de conquistar votos. Y sabemos que esa contribución, que a principios de siglo contribuía en una ocasión hasta un 40% del ingreso fiscal, que terminó pues siendo una contribución pues que sí, que todavía se recauda, pero para fines de los municipios. Y entonces ahí llegamos a los años 70, cuando se establece ya hay un clamor de una reforma contributiva, porque desde los 50 no se hacían cambios fundamentales. Sí, se cambiaban leyes contributivas, se enmendaba la ley income tax, pero no se había replanteado el sistema. Y hay un artículo muy ilustrativo del profesor Fuad Andik, que allá a finales de los 70 lo publica y plantea
que Puerto Rico había tenido una transformación en el sistema contributivo, pero no fue por diseño, sino que fue la transformación económica que tuvo la que en cierta forma incidió en la estructura del sistema impositivo. Ahí, pues, por eso es que entro entonces a la reforma de los 70. Mencioné a la administración del gobernador Hernández Colón, aunque bajo la administración del gobernador don Luis Ferré hubo intentos de reforma, porque el gobernador trajo a un destacado economista de Princeton, Lowell, que hizo un estudio abarcador y fue el primero, por lo menos en los 70, que trae la recomendación de que se establezca un IVA en Puerto Rico. Un IVA es un impuesto al consumo muy parecido al impuesto que tenemos ahora, el IVU, del impuesto sobre venta, pero que tiene unas características de mayor capacidad de recaudo y tiende a ser menos inflacionario. Eso no llegó a primera base. Entonces, cuando entra el gobernador Hernández Colón, se hace todo una revisión del sistema contributivo. Se hicieron todos los estudios que ahora en esta reforma no se hicieron, o de lo que se está planteando de propuesta de reforma. Y a pesar de todos esos estudios que fueron, participaron prácticamente economistas del patio, con el profesor Andí, el profesor Ramón Cao, profesor Gutiérrez, Jorge Freire, Elías Gutiérrez. Todos esos estudios iban enfocados que la reforma, puede ser que ahí está la crisis del petróleo que hablaba José Alameda ahorita. Entonces el gobierno de Puerto Rico se vio limitado de recursos, limitado de acceso al mercado de capital 102 en Estados Unidos y necesitaba recaudar. O sea, uno de los principios tributarios que yo discuto en el libro, yo discuto vamos a decir, los principales principios tributarios, que son 8 o 9, de acuerdo que existen en la literatura económica desde Adam Smith. Algunos se añadieron por otros economistas como Mosley y Stiglitz, entre otros, Rosen. Pero el principio básico que sabemos cuando se oye por ahí de que hay que hacer una reforma es que el gobierno está buscando chavos, ¿verdad? El gobierno está buscando recaudar para financiar las actividades del gobierno. Claro. Suficiencia. Exacto. Y esa insuficiencia de ingresos, pues la idea es con la búsqueda de la reforma del sistema contributivo se busca recaudar para cubrir eso, y poder financiar los gastos. Eso fue tan relevante que a pesar de que fue tan preponderante, que hizo que muchas de las recomendaciones que se habían hecho en el plano por ejemplo, de la tasación, de revisar los valores, pues se echara para un lado. E inclusive en esa reforma también, el estudio que hizo el doctor Freire, se habló de un impuesto al consumo, que sería en este caso un IVA o un impuesto sobre venta, pero terminó siendo el comienzo de lo que conocimos como el arbitrio general, que se eliminó en 2006, que el IVU lo sustituyó. Más adelante ocurren una serie de reformas. En total son 7 reformas, sin contar las propuestas, ¿verdad? Contributivas. En la época del gobernador Romero Barceló, el periodo de 77 al 84, ahí no hubo reformas contributivas, pero una de las cosas que encontré en investigaciones fue que el gobernador Romero Barceló trajo a Arthur Laffer a Puerto Rico a estudiar el sistema contributivo, y una de las recomendaciones que hace Laffer y otros economistas que trabajaron con él era que se eliminara la sección 936. Se eliminara la sección 9. Claro, esa recomendación sabíamos que en Washington ya se estaba cojando, pero estamos hablando que ya la sección 936 se aprobó en el 1976, y en el 77 al 80 Laffer viene a Puerto Rico y hace un estudio para justificar la eliminación de la sección 936, que sabemos el impacto
macroeconómico que todavía estamos viviendo y que de cierta forma incidió, ¿verdad?, de que nos fuéramos a la quiebra fiscal. Sí. De hecho, hay una conversación que yo tuve con don Carlos Romero Barceló en una ocasión que ambos fuimos invitados como oradores en Atorrey. Y él me expresó que él le había impuesto contribuciones sobre ingresos a las corporaciones y no se cayó el mundo. Y por lo que yo pude apreciar de la conversación con Carlos Romero, que ya estaba en sus últimos años de vida y como que quería transmitir ciertas cosas, él de hecho criticaba a otros gobernadores de su propio partido por esto de las exenciones. A don Luis, especialmente a don Luis, porque don Luis la coladera. Es un defensor muy abierto de las 936, don Luis Ferrer. Correcto. Y lo que quiero establecer como pregunta para entonces abrir la participación de Alameda, Villeta y Santos es si de todo el estudio que usted ha hecho con este libro, el lector, el estudiante, el investigador puede aprender lecciones para que Puerto Rico no siga cometiendo errores y pueda ser más eficiente en los sistemas contributivos que se lleven prospectivamente. Sí, bueno, una de las cosas que, ¿verdad?, que me motivaron a mí a hacerlo, ¿verdad?, que era al ver que pasaban reformas y reformas y seguíamos cometiendo los mismos errores. Y si hay algo dentro del contexto económico que nos puede ayudar a comprender de una forma u otra por qué nosotros llegamos a la quiebra, ¿okay? Siempre la discusión, inclusive entre nuestros colegas y los economistas, es que bueno, hubo mal manejo del gasto público, mala administración de la deuda pública, falta de prudencia en el manejo fiscal. Todo eso lo podemos estipular, pero no podemos quitar que el sistema contributivo, inclusive aquellos como yo mismo, que critiqué mucho al gobernador Romero Barceló por sus medidas para imponerle contribuciones a las empresas exentas, 100% exentas. En la historia yo creo que le ha dado la razón a Romero. Le ha dado la razón porque uno de los huecos más grandes que hay dentro del gasto tributario es ese. Y si bien es cierto, no estoy diciendo que no hubo una tasa de retorno de la inversión y de ese gasto fiscal, pero sí y cuando me monto hacia atrás, hacia tipos como economistas como Descartes y economistas norteamericanos que estuvieron aquí, como Taylor, entre otros, que planteaban, mira, esa exención hay que limitarla y hay que bajarla en las tasas a las empresas locales. Y ahí está una de las razones también de la limitación que el sistema por diseño hicimos, que no permitiéramos la formación de capital que tanto al país le hizo falta. Vamos a escuchar a los compañeros economistas del panel. Me gustaría una reacción de Alameda y luego Villeta y luego Santos. Sí, mira, magnífica explicación del amigo José García. Y yo creo que debemos todos adquirir el libro. Yo lo tengo por aquí, ya yo lo adquirí. Pero mira, gracias. Yo lo compré, necesito que me lo firme. Gracias. Yo le tengo uno para Santo también. Gracias, lo espero. Para tu jefe. Para mi jefe, maestro. Mira, una cosa que yo creo que siempre ha pasado es que los sistemas contributivos son una cosa muy compleja y necesaria, porque es cómo tú manejas y reformas, repostulas todo un sistema de contribuciones sobre el ingreso a las corporaciones locales, a las corporaciones extranjeras, cómo tú manejas todo ese intríngulo. Y a la misma vez es importante lo que hizo Arthur Mann, un profesor nuestro, que es el gasto público, cómo él incide esas contribuciones en la presentación de ese gasto público, especialmente los bienes públicos, educación, salud, los bienes de mérito, lo que se llamamos en economía. Entonces, esas reformas contributivas siempre tienen que ir atadas a la cuestión de cómo se maneja efectivamente el gasto público. Eso no se hace, porque me parece a mí que el problema siempre ha sido
cómo yo le digo a la gente que tú vas a pagar menos. Entonces, al meter la cuestión política partidista en un sistema tan importante y complejo como son las contribuciones, se hace la mezcla explosiva tóxica, que es lo que yo llamo una mezcla explosiva tóxica, que es que todo el mundo está esperando, va a ser una reforma contributiva, yo no voy a pagar impuestos. Pero siempre me acuerdo aquella famosa frase de Russell Long que dice, las reformas contributivas, Russell Long fue un demócrata para los años de Luisiana, del 48 al 87, que dirigió en el Congreso la cuestión de las contribuciones. Y siempre que va a haber una reforma, él decía que la gente iba allí a decir, don't tax me, don't tax you, tax the fellow behind the tree. No me pongas impuesto a mí, no le impongas impuesto siempre es el otro, al otro, búscalo allá. ¿Ves? Entonces, si eso es así, nadie quiere pagar contribuciones, pero es como tú reestructuras un sistema a base de unos principios, sacando la política partidista que haga que sea eficaz la recaudación y a la misma vez el gasto público. En Europa, que es lo que yo tuve cuando estuve estudiando en Estados Unidos, digo en Inglaterra, me di cuenta que se está moviendo hacia el consumo. Quieren ponerle menos impuestos al esfuerzo productivo de las corporaciones privadas o de la gente, o sea, al ingreso, y ponerle más al consumo, porque el consumo es más estable. Y el consumo, pues, tú más o menos, claro, al consumo impuesto a medicinas, no, o a cosas así, pero el consumo tiende a ser más estable y recaudas más. Y eso es lo que precisamente casi todos los economistas que han venido a Puerto Rico en mayor o menor grado dicen, muévete al consumo, ¿ves? Y obviamente trata de reducir en esta parte que tiene que ver con el esfuerzo productivo. Y eso es lo que quería decir como comentario. Muy bien, profesor Alameda. Ahora pasamos con el economista Juan Villeta. Adelante, Villeta. Mira, yo oigo todos estos comentarios y yo digo, la historia es historia y tenemos que entender, claro, y primero, un minuto, el esfuerzo de José es muy loable. La bibliografía que él presenta, la documentación, hace historia a poder tener información de lo que pasó, quiénes escribieron. Eso lo digo públicamente y él lo sabe y eso lo he dicho, es loable. Ahora, vamos a hablar de realidades. ¿Cuál es el propósito de poner tributo? Recaudar ingresos, ¿quién? El gobierno. ¿Para qué? Para hacer obra pública, para dar servicio. Y ahí es que empieza el problema. Segundo, en el caso de Puerto Rico, no nos podemos olvidar que vamos al 98, pero olvídate del 98, vamos a los 40. Los 40 en Puerto Rico, la gente no tenía zapatos. Los 40 en Puerto Rico no habían hospitales alrededor de la isla. El Departamento de Salud se constituye, la Junta de Calidad Ambiental. O sea, en los 50 es que esta economía despierta. Tú no puedes pretender que una economía que despierte, que en 22 años hasta el 73 ya tenga una economía madura, donde podamos decir que todo el mundo paga contribuciones, que no hay exento. Ahora, más aún, y lo que trae José Alameda, y José, hoy tenemos dos José, quieren dominar los José, pero acuérdate que José era el padre de crianza de Jesús. Los bienes públicos, ¿para qué son los bienes públicos? Para dar escuela, para dar protección policíaca. Entonces, como dice José Alameda, ¿por qué miramos al impuesto al consumo? Porque la actividad productiva de la riqueza del país, que es lo que aquí no hablamos, ¿cómo crea riqueza? No crea riqueza poniéndole tributo al que genera actividad económica. Si tú quieres más riqueza, tienes que darle los incentivos. ¿Qué pasó? Lo que dijo José García, yo creo que lo que dice José García debemos repetirlo y traer otro tema ese día. Ese pronunciamiento de Andic es crítico. La transformación de Puerto Rico, que se venía hablando desde Towell para traer a Puerto Rico y mover a Puerto Rico en una desigualdad tan marcada con los Estados Unidos, es la que trae estos incentivos, es la que trae la estructura de incentivos que trae a 936 para aumentar los sueldos, para que los ingenieros tengan trabajo, para que haya mayores ingresos. Lo que pasa es que metemos, como siempre, lo que a José Alameda le gusta hablar,
La maldita política. No política seria, la politiquería. Porque fíjate, toda esta reforma no ha podido llegar a nada. Pero es que tenemos que volver. ¿Para qué quiero más reforma? Mira, dedícate los esfuerzos que tiene y un presupuesto limitado a que todo el que pueda pagar pague lo que le corresponde. La evasión sabemos que es amplia. José lo sabe porque ellos trabajaron con Santos. Esto que dice Villeta es un muy buen punto, importantísimo, porque no se refuerza la captación de impuestos y la evasión contributiva, y se recurren a reformas buscando reorganizar cómo obtener los recursos, pero lo de la captación, lo de la evasión, y se tiene que atender, y yo creo que también se tiene que atender el gasto público, porque no podemos tener un gobierno que se pone a financiar cosas que no son prioridad del gobierno. Exacto. Eso lo podemos atender en otro momento. Me gustaría que Santos dijera unos comentarios antes de cerrar el tema. Me parece Adelante, que Santos. El esfuerzo de José ha sido extraordinario. Ya en una ocasión él hizo una compilación de todos los trabajos sobre desarrollo económico en Puerto Rico cuando él estuvo en Fortaleza en la época de Aníbal. Me parece que José, en ese sentido, su función intelectual ha sido extraordinaria, aparte de haber sido un excelente economista del gobierno y profesor universitario. En todas las dimensiones que él se ha desempeñado, siempre ha hecho aportaciones significativas. Una de las cosas, y yo lo he discutido con José y con Alameda, con Villeta, con todo el mundo siempre, que yo siempre he sido crítico de la tendencia a continua cambio sin evaluar las consecuencias de la legislación contributiva aprobada. A veces, yo siempre he reconocido el trabajo de los economistas de Hacienda tratando de pronosticar los recaudos, pero es que para pronosticar un recaudo tiene que haber una observación histórica, y a veces se cambia la ley antes de que los estudios sobre su efecto y su impacto hayan sido completados, de manera que esto es como cambiarle la rueda a un tren en movimiento, y ahí estamos en esta perpetua improvisación. Excelente. Usando la política contributiva como política de cambio económico a corto plazo. Eso es un error. Excelente, Santo. El sistema contributivo tiene que estar estable. Creo que has dicho un muy buen argumento. Tenemos la limitación del tiempo y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado en directo al punto con Adaixa, y que la próxima semana se pueda continuar este tema que es muy profundo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos despidiendo y hasta la próxima semana. Gracias a ti por ser un buen emergente. Te vamos a contratar. Siempre. Gracias, un privilegio. Saludos. José. Gracias. Bendiciones. Adelante. Que viva Borinquen. Cadena Borinquen. Borinquen Radio. Adelante, Borinquen como BQN. La Poderosa.